Bueno, nos reunimos hoy con el título El orden mundial establecido tras la Guerra Fría el orden mundial establecido tras la Guerra Fría desde el desplome de la URSS hasta la crisis del presente. Mi intención hoy no es dictar una lección, aunque formalmente sea dictar una lección, sino invitar a la reflexión. Vamos a intentar tener una primera parte en la que caractericemos la época, hoy ya formalmente aceptada así, básicamente por historiadores y sociólogos, que es lo que llamamos la época de la Guerra Fría. No, eso no hace falta. A ver, esto se lo claro. Ah, sí, como si yo tengo un bozarrón. Bueno, seguimos y está ya esto resuelto. Caracterizar la etapa ya suficientemente establecida en términos formales, al menos en el mundo occidental, de lo que llamamos la Guerra Fría. En segundo lugar, hacer una panorámica también sintética de lo que todavía no tiene nombre, pero que a fin de cuentas podríamos decir que es lo que va desde el desplome de la URSS, que nos hablaron el lunes pasado, hasta el presente, sin que podamos poner todavía un límite de llegada o de final de esta otra etapa. En consecuencia, porque nos encontramos en una crisis. La segunda parte, entonces, será enfrentarnos con lo que significa, desde una perspectiva intelectual histórica, las crisis mundiales. ¿Qué es la crisis? ¿Cuál podemos utilizar de referencia? Y, a continuación, pues, reflexionar sobre el momento más importante de crisis histórica que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, para ver cuál de esos elementos intelectuales puede servir a unos o a otros, sin la menor intención de que ninguna de las reflexiones, porque vamos a poder observar que algunas son incompatibles con otras, pero para que tengamos un abanico de posibilidades. Bueno, el primer punto entonces es caracterizar de manera estricta el mundo establecido en la Guerra Fría. Es decir, ese periodo que se inicia en 1945 y que concluye, fecha nunca son concreta, desde 1989, con la caída del muro de Berlín como símbolo, o en 1992, cuando ya se ha establecido la desmembración, el desplome de la Unión Soviética precedente, y se ha establecido lo que llamamos el conjunto de república, de ex-república socialista, con una clara manifestación de deseos de ir viviendo al modo occidental, sobre todo en las repúblicas que bordeaban el occidente y el sur de la anterior Unión Soviética. Si pretendemos recordar cuáles son las características, y esto sí me parece muy importante para tenerlo como reflexión, las características dominantes, prevalentes de la etapa de la Guerra Fría, cogiendo solo algunos elementos que podrían ser estos: geopolítica para todos, geopolítica, economía y sociedad. Desde el punto de vista geopolítico, pues podemos decir que ese mundo era un mundo claramente bipolar, porque estaba organizado, dominado, como queramos decirlo, por dos potencias, Estados Unidos y la URSS. Uno, aparentemente, basado en lo que ya desde entonces, después de la Constitución de la ONU, es el mundo de los derechos humanos. Y el otro, pues, en una
dictadura, una dictadura o un régimen autoritario verdaderamente... Es que quitaste el wifi cuando apagaste el... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Poner el wifi. ¿Otra vez? Ya está, ¿eh? Bueno, os decía que la idea del mundo bipolar, uno desde el punto de vista de una perspectiva autoritaria y el otro con la pretensión al menos de lo que hemos llamado los derechos humanos. Desde el punto de vista de la economía, el trasfondo general, universal, es la aceptación conjunta de lo que se viene llamando desde el final de la Ilustración, es decir, desde finales del siglo XVIII, se viene llamando el progreso indefinido, las sucesivas revoluciones industriales con la creencia en un mundo y en otro de que este proceso era ilimitado, lo que posteriormente pues hemos llamado el mito del progreso indefinido cuando hemos visto lo que ha ido ocurriendo en el siglo pasado y en este siglo también, ¿no? Y desde el punto de vista social, política, economía y de la sociedad, pues aquí yo sí quiero sacarlo algunas cosas que pueden parecer particulares sobre lo que podrían decirse por ahí, ¿no? La primera, que sí creo que es común, es la impresionante situación psicológica colectiva de miedo al holocausto nuclear. Esto fue una de las características, sin ninguna duda, de esa etapa, ¿no? Otra que llama mucho la atención cuando lo planteo en algunos sitios, pues ha sido como poco menos que descubrimiento. Es lo que considero que la revolución más importante que ha sucedido en la humanidad a lo largo de toda su historia ha sido la aprobación por la administración norteamericana en el año 1959, de la píldora anticonceptiva. Esa ha sido la mayor revolución de toda la historia de la humanidad, directamente y por lo que consecuentemente para las cuestiones más o menos marginales ha significado eso. Si queremos decirlo con otras palabras, la liberación de la mujer, de presupuestamente de la esclavitud o de la imposición que le debía a la biología. Esa ha sido la mayor revolución, ¿no? Me gustaría poder estar hablando 2, 3, 4, 5 horas sobre este tema, sus consecuencias, las marginalidades, etc. El Mayo francés es inconcebible sin esto, totalmente inconcebible. Y todas las matices de las revoluciones posteriores del feminismo tienen aquí la raíz, sin ninguna duda. Y el tercer tema importante de esa etapa, que hoy, como veremos a continuación, parece intrascendente, es el uso abusivo, si queremos decirlo así, de elementos de religiosidad. El mundo occidental era formalmente creyente, aunque fuera disminuyendo esa creencia, y si no formalmente la creencia, como lo tratamos en el ámbito sociológico, por lo menos sí la pertenencia, la adscripción, el sometimiento a valores religiosos o más aún a instituciones religiosas. Esas son las tres cuestiones capitales. El miedo al holocausto nuclear generalizado, todos los mundos, dos de los polos, el tema de la píldora, lo que eso significó, todo el conjunto de cuestiones complementarias, y tres, la religiosidad. Hasta tal punto este tema de la religiosidad, que cuando vuelve Yuri Gagarin, su primer presupuesto astronauta, entonces no hizo ni siquiera lo que ya ha hecho uno de los ricos hace poco, darse un paseíto un poco más arriba quizá del kilómetro 100, que es lo que entendemos desde el punto de vista geofísico, que es el límite de la atmósfera. Bueno, pues se dio por ahí un paseo. Muy bien, un gran éxito, un gran logro de la humanidad en la salida al espacio, en la conquista de partes externas al planeta Tierra. Muy bien.
Hasta ahí pues todo perfecto. Bueno, pero cuando regresa Yuri Gagarin en la cápsula espacial, pues allí están esperándola todas las televisiones soviéticas, todas de una manera de hablar, claro, técnicamente porque solo había una, la línea de lo que hemos dicho. Bien, y todas para un mensaje que ya estaba preparado. He salido al espacio y no he visto a Dios. Una de las primeras conferencias que yo di allá por los años 70, recién llegado a Santander, pues comentábamos esto porque estaba todavía caliente la cuestión esta, ¿no? Con los momentos en los que pretendían ya los Estados Unidos llegar a la Luna. Yo no podía creer, y obviamente hoy lo puedo decir igual que entonces, que nadie en la Unión Soviética, ¿no?, iba a aplaudir desde el ateísmo oficial generalizado, impuesto, etcétera, que pudiera creer que lo iba a ver ni iba a ver a Dios, pero mucho menos todavía en el mundo occidental. Bueno, pues eso fue el argumento y eso fue la manifestación más clara que se difunde de ese hito. He estado o he salido al espacio exterior y no he visto a Dios, como si a alguno esto le importara. Pero dentro de cómo se encontraban aquellos mundos, esto fue símbolo de lo que estaba sucediendo en aquella época desde la perspectiva religiosa. Bueno, quisiera seguir, pero pasamos al siguiente punto. El periodo histórico que va desde el desplome de la Unión Soviética hasta, podríamos decir, hasta la pandemia. Ya hubo unos primeros atisbos de cambio, o los radicales que se han planteado desde la invasión de Ucrania por Rusia. Tomaremos las mismas notas, ¿no? La primera desde el punto de vista geopolítico. El cambio que dio el mundo fue radical. De bipolar se convierte en un mundo monopolar, totalmente gobernado por los Estados Unidos. Totalmente gobernado por los Estados Unidos. Una Unión Soviética que se va deshaciendo, una prelación de las antiguas o las anteriores repúblicas socialistas soviéticas, con apetencias de disfrutar al modo occidental, y por detrás que va apareciendo una nueva potencia que es China. Desde el punto de vista geopolítico, un mundo dominado por los Estados Unidos, que desde la perspectiva económica va a tener una clara manifestación, lo que es mercado libre, algo verdaderamente sorprendente. Mercado libre, absolutamente libre, en un mundo globalizado, del que participan y en el que se integran lo mismo los regímenes, ¿no?, vamos a llamarlo democráticos, al uso vigente, o los autoritarios. Y no solo el mercado libre inunda todo el mundo, al uno, al ya que deja de ser el 2 y al nuevo 2 o 3 que adquiere, sino que además todo el sistema financiero universal está basado en el dólar, para mayor dominio. Hoy se está afirmando que esto le puede durar 10 años más, pero que pronto todas las transacciones económicas internacionales ya no se harán en dólar. Pero todavía la fortaleza de este periodo al que me estoy refiriendo. Bien, este periodo, desde el punto de vista de intentar buscar una expresión, pues se la podemos conceder, yo por lo menos se la concedo, al Papa Francisco, aunque parezca un poco extraño. Es el periodo del paradigma tecnoeconómico. Tecnología, por una parte, el progreso indefinido, las últimas revoluciones, las digitales progresivas, las de los TIC, ¿no?, como lo queramos llamar, y la economía tal como la hemos descrito, el mercado libre, universal, globalizado. Bien, y desde el punto de vista, que sería la otra cuestión, desde el punto de vista social, lo más determinante, sin ninguna duda, estamos intentando hablar de características generales, sin ninguna duda ha sido el predominio
en intención, en aspiración o en desarrollo de los derechos humanos. O de lo que hemos llamado derechos humanos, para que el que considere que algunos de lo que estamos llamando derechos humanos no tendrían por qué ser derechos humanos, que es otro tema. Dentro de estos derechos humanos, en el mundo occidental, pues el conjunto lo estamos viendo en la política española de un día para otro, desde ese momento, desde el momento anterior a la píldora, hablábamos antes de la píldora, hasta hoy. Esos derechos humanos pues irán creciendo por encima o además de lo que ya fueron los derechos humanos garantizados por las Naciones Unidas en el año 45. Y ahí pueden estar, por lo que esperamos, de lo que vamos a poder ver después. El derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, el derecho a cambiarme el sexo ya tantas veces como el sexo como lo queramos llamar, claro, eso no es tan fácil de cambiar. Pero bueno, lo que queramos, con esa palabra tan extravagante de usar género, cuando, por lo menos en la lengua española, el género es una entidad gramatical que no afecta o no tendría por qué afectar este problema. Pero, en fin, hoy sin ninguna duda se acabará además imponiendo si efectivamente, como decimos, lo que tiene que hacer la Academia de la Lengua es recoger y organizar en su caso el lenguaje popular. Yo creo que eso no va a dar marcha atrás, pero conviene que sepamos los orígenes, ¿no? Bueno, en el mundo occidental han venido pareciendo pocos los que ya estaban derechos constituidos y estamos en un proceso de aumento progresivo, creciente de los derechos. Y en el otro mundo, el que se había independizado, había logrado cierta autonomía de la antigua Unión Soviética, pues eso, aspiración, ilusión, prestos a la guerra, a integrarse en la OTAN o a integrarse en la Unión Europea o a lo que fuera. Y no digamos en aquellos lugares que ya disponían de un alto nivel de derechos humanos cuando ven venir al hombre. Pensemos en Hong Kong, pensemos en Singapur o pensemos en cualquiera de estos otros lugares en los que pues, sobre ellos atendiendo la amenaza de quedar integrados en regímenes autoritarios. Eso es sin ninguna duda una de las notas caracterizadoras, a mi juicio, la más determinante, ¿no? Bueno, este mundo al que acabo así de describir también, en esas tres notas y muy sintéticas, política, economía y elementos sociales más característicos, esto ha entrado en crisis. Hoy no sabemos dónde estamos, porque estamos en crisis. Todo interviene en todo. Esto ha sucedido siempre así. Es lo que llamamos en metafísica la respectividad de todos los constituyentes de cualquier realidad. O sea que esto no tiene, pero no quiero meterme en un lenguaje que puede parecer más abstracto. No hay nada que suceda que no intervenga en todo otro conjunto de variables, por ejemplo en estas tres de la geopolítica, la economía y la sociedad a la que yo me estaba refiriendo. Todo va a estar interfiriendo lo uno y lo otro. Precisamente, se detecta mucho más aún, precisamente por el estado de crisis, ¿no? Vamos entonces a plantearnos un poco qué es crisis y qué es momento de crisis. Como referencia, a mí me gusta utilizar, siguiendo a uno de mis maestros, José Ortega y Gasset, el concepto de crisis histórica del Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? Vamos a los libros. El Renacimiento es la salida a los océanos para acabar descubriendo América, para haber llegado a la India, los portugueses. Muy bien, un primer intento de globalización a la búsqueda de las especies. Muy bien, un mayor enriquecimiento todavía del mercado Báltico, Mar del Norte, no solo de los desplazamientos marítimos españoles y portugueses. Muy bien, una revolución y una explosión del arte en lo que fue final del 14, el 15,
primera mitad del 15 italiano y después ya del resto de Europa. Muy bien, todo eso sin ninguna duda fue. Pero ¿qué es lo que sucedió de verdad? Estoy siguiendo a José Ortega y Gasset. ¿Qué es lo que de verdad sucede en el Renacimiento? Bueno, pues él más o menos, digo yo, que lo explica él desde esta perspectiva o con este contenido. La Edad Media era o constituía una sociedad que tenía cimiento, que estaba perfectamente establecida, que tenía como vamos a citar luego a Erasmo de Róterdam, que tenía un adagio perfectamente claro. Dios es la verdad. Y de ese adagio, de esa expresión en modo de adagio, no se salía nadie. Todos los que fueron condenados por hereje eran más partidarios de ese adagio que los que hacían las veces de jueces o de condenadores de los condenados. No se sabía nada. Eso era una verdad absoluta. Estaba perfectamente establecido para todos. Tan es así, por ejemplo, una discusión teológica que no tuve más remedio que anteoír, porque para mí era unos grandes disparates, claro, el basar la intención, el concepto de guerra justa en Santo Tomás de Aquino como punto de partida capital. Claro, sin ninguna duda, Tomás de Aquino pues, habla de la guerra justa. Pero claro, cualquiera que haga esta referencia a la Suma Teológica o solo a Tomás de Aquino y a la idea de guerra justa para desde entonces quererla utilizar, ya estoy aterrizando en el momento actual, claro, ¿en qué contexto y por qué? Tenemos que preguntarnos, es lo que yo quiero que hagamos todos. ¿Por qué habla Tomás de Aquino de concepto de guerra justa? Pues porque el Papa, digo yo, interpretación mía, si queremos decirlo así, por lo menos para tener el contexto claro, porque Inocencio III había decidido que había que acabar como fuera con los cátaros o albigenses. Si el que fue Santo Domingo no lo logró, no pudo lograrlo por la buena, embajada enviada por el Papa hacia el pueblo cátaro, pues había que acabar con ellos por las manos. Creo que es lo mismo. Un uso descarado, si queremos decirlo así, de que había motivos, aquí en este caso religiosos, de que los normales y pecadores tuvieran que acabar necesariamente con los que se autoconsideraban justos, se llamaban perfectos y lo que querían es llevar a extremos, si queremos decirlo así, la religiosidad del momento. Como no fue posible convertirlos, pues entonces había que ir por las guerras y a la cabeza de los elementos propiamente religiosos, pues puso el Papa Inocencio III la creación de los dominicos como orden que en vez de depender de los obispos, tener ya parte de su ejército en este aspecto espiritual para dominar en la Iglesia occidental. Luego tenemos que hablar de la Iglesia oriental. Desde el año 1054 ya se había producido el cisma Oriente-Occidente. En consecuencia, el mismo Domingo que crearía o que creó la orden de los dominicos y en el mismo momento y por el mismo Papa que se habían creado los mercedarios, la Orden del Espíritu Santo, los trinitarios y también los franciscanos. Pero como no tenía bastante, Inocencio III creó la Inquisición y la Inquisición la puso en manos de los dominicos. Por lo que es lo mismo, el bueno de Tomás de Aquino, del mismo siglo XIII, unos poquitos años después de estos acontecimientos, en su orden y desde su orden religiosa, pues de una manera u otra, sociológicamente, eclesialmente, tendría que justificar
de alguna manera el concepto de que hay guerra justa. Esta nada menos que por motivos religiosos. Todavía nuestro Alfonso II de Aragón, todavía, como consecuencia de esas guerras con los cátaros, pues todavía no está en el panteón de los reyes de la corona de Aragón. Pedro. Gracias. Bueno, pues todavía hoy tenemos esta anécdota. Bien. Dios es la verdad. Dios es la verdad. Y entonces nos dice Ortega. Los seres humanos, digo yo para no decir los hombres del Renacimiento, están en crisis. Porque han perdido esa solidez, esa seguridad, y ahora andan dando tumbo. Estuvieron peleándose entre la fe y la razón hasta que, y ahí ya podríamos poner una fecha u otra, a mí me gusta poner el momento de la condena del copernicanismo por la Iglesia Católica a Galileo, el 16 de marzo de 1616, cuando se condena el copernicanismo, a fin de cuentas, que la Tierra es un planeta que orbita alrededor del Sol y no es un universo geocéntrico y geoestático, ¿no?, alrededor del cual pues gira el Sol, la Luna y todos los planetas. Se condena el copernicanismo. Por contrario, esta es la decisión de la Sagrada Congregación, se condena por contrario a la Sagrada Escritura y consecuentemente herético. Y se le obliga a Galileo, lo que llamamos la admonición que el cardenal Belarmino, santo desde el siglo pasado, ¿no?, San Roberto Belarmino, le diga en nombre del Papa Galileo que tiene prohibido hablar y escribir precisamente sobre el sistema copernicano, sobre lo que la razón ya impone, ya invita a que conozca cualquiera que quiera asomarse racionalmente a pensar, a ver, a investigar el universo. Desde un momento determinado, que en la historia los momentos no son salvo que haya una guerra o una hecatombe, un momento concreto, pues el Renacimiento iría nada menos que desde 1450, por decir algo, a 1616, 15, por decir otra fecha. Ahí los seres humanos están deambulando sin tener una fijación posible. A partir de ese momento ya se puede considerar que estamos en lo que hemos denominado, desde otras perspectivas, la edad moderna, la modernidad, el imperio de la razón. Imperio de la razón, que lo que va a significar es del Dios es la verdad, a la verdad es la razón. La verdad es la ciencia, la verdad es la física clásica, la física newtoniana, la ciencia por antonomasia, el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, la gloria de Occidente, todas expresiones de Ortega y Gasset. El mundo del Renacimiento ha estado en crisis. El hombre no sabía dónde estaba. Esta era la cuestión. En la Ilustración ya bien establecida, la edad moderna, si queremos decirlo así, ya el hombre volvía a tener una seguridad. Esto no quiere decir que lo tuvieran todos, solo faltaba, pero por lo menos sí había una guía. La verdad es la razón. La verdad es lo que tú, yo, encontremos razonando, pensando, estudiando, dialogando, debatiendo, a la búsqueda de la verdad. Es la expresión que me ha gustado establecer en los últimos libros sobre la Ilustración, la ciencia de la Ilustración española, por Jorge Juan. Período de búsqueda de la verdad, para acabar encontrando que la verdad es la razón, que la verdad es la ciencia, que la ciencia en aquellos momentos era la física clásica.
ver que Newton tenía razón en sus principios, aunque él mismo no lo hubiera podido llegar hasta sus consecuencias porque no disponía del propio lenguaje matemático que él iniciaba entonces. Bien, pues lo que pasa en los momentos de crisis es esto, que la razón, puesto que ya no podemos dar marcha atrás, ¿no? Que la razón pues está dispersa, está difusa, no tiene en qué apoyarse. Esto lo estoy diciendo yo, ¿verdad? El hombre de la Ilustración ya estaba preparado para tener un suelo sólido, estable, al que referirse, ¿verdad? Bueno, pues hoy esto no lo tenemos. Tenemos, por tanto, que compartir y ser conscientes de que estamos en crisis. Y si estamos en crisis, tenemos que recurrir, vamos a ver a qué, vamos a ver a cómo. En esa época del Renacimiento, ciertamente disponemos de muy poco tiempo para todo, en esa época del Renacimiento, pues hay una figura central, unas figuras primeras centrales en el plano intelectual, que duda cabe, fueron Erasmo de Róterdam y Tomás Moro. Y digamos que el tercero pues es nuestro Juan Luis Vives, si queremos decirlo así. Vamos a leer algunas frases de algunos de los temas concretos de ese momento, pero que pueden servirnos en el momento actual. Mirad, Erasmo de Róterdam, en su magna obra, Elogio de la locura, que en alguna de las versiones, pues porque al traducirlo al castellano caben unas expresiones u otras, la que a mí me satisface más es la que lo titula Encomio de la estulticia, que ciertamente es mucho más propio que Elogio de la locura. Encomio de la estulticia. Bien, pues entre las muchas cosas que habla de la guerra, claro, la guerra, esto es de 1511, que lo concluye precisamente esta obra en casa de Tomás Moro, después de muchos viajes que hizo, 3 viajes densos a Inglaterra, y después de haber sufrido, por el 511 lo rubrico porque todavía no existía Lutero. Lutero aparece en 1517, esto es muy importante tenerlo presente. En 1511 ya regresa de su primer gran viaje a Roma, donde queda completamente desilusionado del panorama que le ofrece la Iglesia. Bien, sobre la guerra nos dice, entre otras muchas cosas, la guerra es tan cruel que más conviene a las fieras que a los hombres, tan insensata que los poetas la representan como inspirada por las furias, tan funesta que trae consigo la ruina de las públicas costumbres, tan injusta que los criminales más depravados son los que mejor la practican, y tan impía que no guarda el menor nexo con Cristo. Los papas lo olvidan para practicarla. Esto es lo que está sucediendo en las 2 primeras décadas, bueno, y en la última de la anterior. Pero como todavía el dominio, todo el occidente, que era Europa, es Dios es la verdad, pues toda Europa acepta que Alejandro VI, Papa Borgia, uno de nuestros papas españoles, vamos a decirlo así, se le ocurra dividir el mundo, la mitad para Portugal, cuando no se sabía todavía cómo era ni si existía, digamos, el hemisferio posterior a donde estábamos nosotros, la mitad para Portugal y la otra mitad para Castilla, sin que nadie levantara. Esto es impresionante. Tendrían que pasar más de 100 años para que Inglaterra, por una parte, los Países Bajos, cuando se constituyeron, una vez que se independizaron de España, por otra, pudieran efectivamente empezar, y muy moderadamente, a poner en tensión si eso tenía sentido, había que aceptarlo o no. Eso desapercibido. Esto lo digo yo también, ¿no? Pero para que lo presenté. Bien, pero ¿por qué está hablando aquí, en este caso, de los papas? Bueno, pues porque él ha estado viviendo el mundo de Roma de Julio II. Por eso vemos a ancianos decrépitos, papas, que demuestran un ardor juvenil,
y no les arredran los gastos, no les rinde la fatiga, ni nada les detiene para trastornar leyes, religión, paz y todas las cosas humanas. Y podría seguir. Lo que os estoy exponiendo por delante, la imagen de Kirill I, el hoy patriarca de Rusia, bendiciendo a los ejércitos rusos, bendiciendo como salvador o poco menos a Putin y construyendo el que presupuestamente será el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa, que es la actual Rusia. No tengo más tiempo para poder hablar más a fondo y con más detenimiento de la Iglesia Oriental. Importante esta cuestión. Otro tema, también muy brevemente. Bueno, está escrito en el Eclesiastés, esto lo saco porque es uno de los textos considerados de la Sagrada Escritura por el mundo católico y no por el protestante, pero en este momento eso no existía todavía. El capítulo primero ya dice: infinito es el número de los tontos. Yo os he dicho al principio que lo que quería era invitar a la reflexión. Siendo este número infinito, no indica el común de los hombres, exceptuando un pequeñísimo número de ellos que no sé ni nadie podrá ver, tampoco como son. Bueno, no tiene pérdida, pero no puedo seguir leyendo más o menos, ¿no? La estulticia abraza a todos los mortales. Bueno, podríamos seguir por ahí para que veamos un poco pues, todos los papeles que desempeñamos en todo momento, por supuesto, pero en los momentos ordinarios, usuales o caracterizados como los anteriores, que es más o menos predefinido, bueno, pues estas cosas pueden pasar desapercibidas. Pero en los momentos de crisis, esto es terrible. Esto es terrible. Tanto los positivismos como los negacionismos, cuando se forcejan. Bien, no hace mucho asistí a una disertación teológica, como lo hago a menudo, que era teólogo, profesionalmente solo era teólogo. Desde el punto de vista social ha pasado a la historia como un gran filólogo, como el más importante de los usadores de las lenguas, ¿no? Y uno preguntó en qué lugar de la Escritura se ordena castigar a los herejes por el fuego en vez de convencerlos por la persuasión. Hasta aquí solo había habido los dos grandes acontecimientos del siglo anterior, del siglo XV, de mediados del siglo XV, después de lo que llamamos, bueno, pues, de distintos nombres, por fin de cuenta, el cisma de Aviñón en la Iglesia de Occidente, con la llevada a la hoguera, uno vivo y otro resucitado, es decir, cogiendo el cadáver para llevarlo a la hoguera, después del último concilio que acabó con la situación de 3 pontífices. Bueno, otra cuestión también importante para lo que estamos haciendo con penas de muerte. Ahora nos estamos mirando también al otro mundo, si queremos decirlo así. Y la otra cuestión capital, también para reflexionar, y yo quiero ponerlo precisamente en estos momentos de crisis, los cristianos convienen, poco más o menos, con los platónicos en que el alma está oculta y ligada por los vínculos corporales. Así nace el concepto de alma en la religión cristiana, del siglo IV. San Agustín, firme platónico, decimos en Historia de la Iglesia, por transmisión de Plotino. En la religión judaica, la Biblia, no aparece el concepto de alma ni la palabra alma en el sentido que se ha preparado o se ha estructurado después. Es un término y una concepción griega, y no solo griega o no de toda la filosofía griega, sino propiamente platónica. Bien, San Agustín la introduce, pero Erasmo nos dice lo siguiente: las facultades humanas tienen todas relación con el cuerpo, y sin embargo hay algunas más groseras, como el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto. Otras
como la memoria, el entendimiento y la voluntad. ¿Recordáis más antiguo cuando nos obligaban a leer el Astete o el Ripalda? Las potencias o las cualidades del alma son tres: memoria, entendimiento y voluntad. Bueno, esto estaba ahí, obviamente, eso no se ha inventado en el siglo XX. Otras, como la memoria, el entendimiento y la voluntad, parecen más independientes del cuerpo, pero son corporales, como hemos visto antes. Bueno, esto hoy está resuelto, esto hoy está resuelto, no es problema, pero sí es conveniente. Problema me refiero en el catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, como tantos otros temas que lo veníamos inculturalmente asumiendo poco menos que como verdad. Vamos entonces a pasar un poquito al tema de Tomás Moro. Tomás Moro no fue teólogo, Tomás Moro fue sobre todo un gran jurista. Su condición de profesor pues fue la de abogado, formó parte de numerosos tribunales, hizo de juez en muchas ocasiones, fue diplomático, enviado por Enrique VII primero y Enrique VIII de Inglaterra después para los tratamientos diplomáticos con Maximiliano I, padre de nuestro Felipe el Hermoso, en los Países Bajos, y con Francisco I después, gran rey de Francia, coetáneo con nuestro Carlos I de España o V de Alemania. Es decir, un hombre, podríamos decir, para la época, sin ninguna duda, el más preparado de todos, que acabó siendo, que llegó finalmente a ser canciller de Inglaterra, pero acabó encarcelado por negarse a aceptar el divorcio de Enrique VIII con nuestra Catalina de Aragón, y luego la constitución de Enrique VIII como cabeza visible de la Iglesia anglicana una vez que rompe con Roma. Final de Tomás Moro, la cárcel, y después de un juicio, vamos a llamarlo así, la decapitación. Y unos años más tarde, en 1622, en un momento en el que Europa está en una guerra mucho peor que la Segunda Guerra Mundial, como dicen hoy todos los historiadores, la guerra de los 30 años, guerra solo religiosa, como elemento primordial, las guerras entre católicos y protestantes, en la que murieron proporcionalmente a la población de entonces más que en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues en el año 1622, 6-7 años después de la condena del copernicanismo, fijaos por dónde iba ya Europa, tenemos esos 30 años desde 1618 a 1648, en el que con la paz de Westfalia se acaban los formalismos que facilitaban estas guerras civiles y estas guerras entre naciones europeas en constitución. Bien, pues Tomás Moro, en el año 16, 1516, con nueva presencia, ahora va a ser al revés, con nueva presencia de Erasmo de Rotterdam en su casa, va a escribir Utopía. La segunda parte de Utopía, ya había escrito la primera parte en el año anterior. Bien, Utopía, pues hemos dejado la palabra como un poco degenerada, o deformada, o para locos, para lo que queramos llamar, ¿no? Es un utópico, estos son utopías. Yo estoy intentando recuperar la palabra como progreso, aspiración, meta, ilusión, o un conjunto de cuestiones positivas que a fin de cuentas es lo que pretendía el creador de la palabra, la propia palabra utopía. Bueno, pues vamos a ver también unas pequeñas cositas. Fijaos, voy a empezar por el tema que en este momento en la sociedad occidental, mundial, sociedad occidental con transmisión a todo el mundo, puesto que es uno de los problemas capitales, el de la eutanasia, que cualquiera puede creerse que es un tema del 2020, 2022 en nuestra España o en nuestro mundo occidental. Fijaos con qué precisión escriben, quiero insistir también en la fecha, 1615 la primera parte, perdón, 1515 la primera parte, 1516 la segunda parte.
todavía faltaba un año para que apareciera en escena, todavía sin ninguna trascendencia, pero Lutero, que todo esto es anterior. Como ya dije, los utópicos cuidan con el mayor afecto a los enfermos y no se omite nada de lo que pueda contribuir a curarlos, alimentos o medicina. A los que padecen algún mal incurable, les consuelan haciéndoles compañía y conversando con ellos y proporcionándoles todo lo que conduzca a aliviar en lo posible su mal. Si éste no solo es incurable, sino que aflige al enfermo con incesantes sufrimientos, los sacerdotes y magistrados exhortan al paciente a que, puesto que ya no puede realizar ninguna cosa de provecho en la vida y es una molestia para los otros y para sí mismo, por el hecho de que sobreviva a su propia muerte, no debe alimentar por más tiempo la peste y la infección. Dado que la vida es un tormento para él, que no rechace morir, lleno de esperanza de librarse de una vida acerba o alguna cárcel y de un suplicio, o permita de buen grado que otros le libren de ella. Con la muerte no pondrá fin a nada bueno, sino solo a su propio tormento. Y como ese es el consejo de los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de Dios, estamos todavía en crisis, proceder así será obra piadosa y santa. Yo les he dicho al principio, lamento meterlo aquí, pero como veo caras un poco que pueden estar tan raras como la mía, hago un inciso, independientemente de lo que yo piense sobre este como sobre todos los otros temas. Ya les he dicho al principio que aquí habría gustos y disgustos para unos y para otros, como es propio, independientemente de lo que yo crea, quiera, piense, desee. Bueno, y como ese es el consejo de los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de Dios, proceder así será obra piadosa y santa. Los que son persuadidos se dejan morir voluntariamente de inanición o se les libra de la vida durante el sueño, sin que se den cuenta de ello. Para que esto tenga más valor, porque lo que yo estoy valorando desde mis 21 años, cuando creé un centro intelectual, religioso, más bien universitario, que puse Santo Tomás Moro, pues esto es importante. Esto es importante en el momento en el que esto tiene lugar. En 1517 no hay un solo hospital que se le pueda llamar hospital, porque no hay un solo médico al que se le pueda llamar de verdad médico. Y sin embargo, como cuestión complementaria, sí existe en España, no en el resto de Europa, hospitales psiquiátricos. Las muchas lecciones que yo aprendí del maestro en psicología y psiquiatría, Francisco Alonso Fernández, al que prologué y presenté varios de sus grandes obras, pues esto lo tenía siempre a gala. En España, desde principios del siglo XIV, teníamos hospitales psiquiátricos porque entendían los españoles de entonces que era una enfermedad mental, mientras en el resto de Europa eran locos, locos, que había que quitarlos de aquí. Bueno, paso porque podríamos seguir aquí, si no acabamos esto. Este fin, a lo que nos estamos refiriendo, no se impone a nadie y no dejan de prestarse los mayores cuidados a los que rehúsan hacerlo. Nos honran a los que así abandonan la vida. Precisamente los que deciden que no, con todo respeto, pues se les mintiera. Si alguien se diera, esto es importante, la contraprestación, si alguien se diera muerte sin causa reputada válida por los sacerdotes y el Senado, no es considerado digno de la tierra ni del fuego. Suicidio. Su cuerpo, privado ignominiosamente de sepultura, es arrojado a un pantano. ¿Qué diferencia más clara entre estas cuestiones? Bueno, eso sobre uno de los temas de nuestra crisis que yo quisiera, le brindo para que reflexione.
Otro que va a alegrar a muchos, he dicho mal, a muchas. Los utópicos abominan de la guerra. Volvemos a la guerra. Como cosa bestial. Aunque sea menos frecuente entre las fieras que entre los hombres. Y contra la mayoría de los demás pueblos, estiman que no hay nada menos glorioso que la gloria adquirida en la guerra. Lo podríamos esto decir, que lo leyera, en este caso, por ejemplo, a Putin, sería lo propio. Pero claro, él se lo está aplicando a todos los reyes de principios del siglo XVI, de principios del siglo XVI. Todos, porque lo que van a condenar, lo mismo Erasmo que él, es que los porqués de las guerras es para extender cada rey, cada pretendiente de imperio, nuevo territorio para recoger botines que pasan a su propiedad, no a la de su territorio, estado o nación, y para poder poner más impuestos a los derrotados. Así de claro hablo. Bueno, a pesar de ello, los utópicos ejercítanse asiduamente en la disciplina militar. Y atención, no solo los hombres, sino también las mujeres. Cuánto feminismo desde el establecimiento de la píldora como medicamento recomendable y autorizado. También las mujeres, en días determinados, eso sí, porque se conocía perfectamente lo que podía ocurrir, para que no sean inhábiles en la lucha cuando fuera necesario. Tienen prohibido el hacer guerra o el declarar guerra, pero tienen derecho a defenderse. Y si nos atacan, ya se defendían bastante bien, pues vamos a ver qué hacemos, todos a la guerra. Bueno, pues esta otra cara también habría que decírselo hoy a las ucranianas, por ejemplo, porque nos hemos portado en este tema como en todos los siglos anteriores. Madres, señoras, retírense de la guerra, lo cual puede estar muy bien o no, pero ya Santo Tomás Moro en el siglo XVI ya nos plantea otra cosa. Bueno, podríamos seguir, pero veo que es imposible. Otra cuestión, el concepto de Dios de los utópicos, para que veamos cómo él concebía lo que tendría que ser esta religiosidad en un momento de transición entre una etapa del Dios es la verdad hasta la nueva etapa de la modernidad, de la verdad es la razón, es la ciencia, es la física moderna. La mayor parte, y son también los más prudentes, no acepta ninguno de todos esos dioses, puesto que había en utopía, como no, libertad religiosa, que menos, ¿no? Si un solo Dios, ¿cuáles son las características o los atributos de ese único Dios en el que de una manera u otra creían todos? Desconocido, eterno, inmenso, inexplicable, por encima de la mente humana y que está difundido por este universo mundo, no en extensión, en todas partes, claro, sino en poderío. Bueno, y así podríamos seguir, pero es otro de los temas importantes del que posteriormente, en 1622, como he anticipado antes, creo, en un momento solemne, en el interregno, el punto central de los más duros de la guerra de los 30 años, suben a los altares conjuntamente Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri y Tomás Moro. Es decir, que esto es lo importante. Estamos leyendo la obra cumbre de un santo. Y por supuesto es una de las obras cumbre, sino la cumbre de todo el Renacimiento. La utopía de Tomás Moro. Si la entendemos, que no está hablando de algo, no. La primera parte, no he podido dedicar nada, claro, la primera parte es la crítica, y Lodeo, el protagonista o el narrador del texto, pues hace ver todos los defectos que tienen las sociedades occidentales a las que se pretende criticar. La segunda parte es la utopía,
que es este mundo, vamos a decir, ideal en el que él se recrea y del que les he sacado estas cosas, ¿no? Otra cuestión también de interés para la reflexión, en la línea complementaria a lo que decía antes de la guerra. Los sacerdotes, entre los cuales no faltan las mujeres, Santo Tomás Moro, 1516, y todavía hoy la Iglesia Católica se está planteando el tema, no digo del sacerdocio, que eso lo tiene de momento desterrado, pero en fin, hace unos días, ya nos ha dicho el Vaticano, que 2 mujeres pasan a formar parte de 2 secretarias, el equivalente a 2 secretarias de Estado. La cosa no es al cambio directamente, ¿no? Bueno, pero por el aspecto religioso, ¿no? También estos tienen algunas pegas, lo mismo Erasmo que Tomás Moro, sobre el problema de la confesión, en caso de que sean los confesores, confesoras, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo mismo a la guerra que al sacerdocio, ya esto está escrito perfectamente en este momento, ¿no? Bueno, finalmente, el concepto capital de utopía, que es importante que no lo perdamos de vista, sobre todo lo que podemos estar en una situación económico-social, como queramos llamarlo. Utopía donde todo es de todos, que es el punto capital, que es el punto capital sin ninguna duda. No hay pobre ni mendigo alguno, y aunque nadie tenga nada, todos son ricos. Todo bien que no hay problemas legales, los abogados deben desaparecer por un abogado ilustrísimo, magistrado, a su vez, forma parte y presidido numerosos tribunales. No. El ciudadano debe defenderse a sí mismo, que siempre lo hará mejor el defensor. Yo esto no he tenido ninguna duda cuando he tenido algún lío, vamos a decirlo así. Esto es importante. Bueno, recomendación a que se lean las obras de Erasmo de Rotterdam, fundamentalmente esta, y de Tomás Moro para momentos de crisis. Porque los momentos de crisis no son para que hagamos pandilla, o para que nos sometamos a cualquier tipo de a priorismo, de positivismo, la palabra no es correcta, pero en fin, por ponerla en los lados contrarios de los negacionismos, si queremos decirlo así, sino que efectivamente nos pongamos a reflexionar. Bueno, como me quedan 5 minutos de esto que decimos normal, vamos entonces a poner algo que tenga que ver con la ciencia, porque yo si no digo algo de ciencia, pues parece que me preocupa. Mirad, vamos a volver a Ortega, pero no para que nos explique cuál ha sido la crisis de la Edad Media a la Edad Moderna, que es los 200 años de Renacimiento, que el hombre no sabía dónde estaba, porque no tenía los pies en territorio. Vamos a pasar al último año, 1899 y primeros años del siglo XX. Del dominio absoluto de la Edad Moderna, Newton, a la revolución einsteiniana. El año que viene vamos a celebrar la venida de Einstein a España y sus encuentros con las carreras. Bueno, entonces se plantea Ortega en su obra el sentido histórico de la teoría de Einstein, una belleza. La pueden entrar en internet y si cogen cualquiera de sus publicaciones, de sus numerosísimas ediciones, pues lo podrán ver también, donde aparece como un opúsculo, como en todos los textos que significan compendios de la obra de Einstein. En su ensayo, El tema de nuestro tiempo, uno de los mejores de Ortega, sin ninguna duda, de 1923, precisamente cuando viene Einstein a España, pues aparece como apéndice del tema de nuestro tiempo, porque tiene mucho que ver ese sentido histórico de la teoría de Einstein de Ortega, precisamente con la cuestión que yo quiero exponer. Está el mundo de la ciencia física, la ciencia por excelencia, la gran aportación de Europa a la historia de la humanidad, la gloria de Occidente, los piropos que a la física clásica le lanza Ortega. Y va a entrar en crisis. No sabemos dónde estamos.
si hay nueva física, tiene que haber nueva filosofía. Y si no hay nueva filosofía que se cimente en esta nueva física, no hay filosofía. Y él era filósofo. Sabía de la crisis de la filosofía que íbamos a tener durante el siglo XX y de la que no hemos salido. Pero no quiero yo salirme tampoco. Basta con esto. Bien, pues se enfrenta con que el reino de Newton yace agua. Y el reino de Einstein, pues le acaban de dar el premio Nobel. Y encima se está paseando por el mundo. Japón, Palestina, donde posteriormente quieren que sea presidente de Israel, y viene a España. Un giro un poco raro para pasear su premio Nobel, ¿no? Bueno. Y entonces nos explica lo siguiente. Estamos que a principios del siglo sucede que tenemos una fuerte tensión entre Lorentz, padre de la física, de cambio de siglo, y Einstein. Porque Lorentz quiere mantenerse fiel y que se mantenga toda la ciencia fiel a los principios, a la geometría, a la filosofía naturalis principia matemática de Newton. Y Einstein dice que como la realidad es de otra manera, tenemos que aceptar los fenómenos tal como los fenómenos son, aunque nos carguemos los principios. Menuda explosión. Menuda explosión. Tenemos principios y leyes y de ahí sacamos las consecuencias y a la luz de esos principios analizamos los fenómenos de lo que nos ofrezcan. O nos sometemos a aceptar los fenómenos tal como son. Por ejemplo, hoy, el calentamiento global ineludible, y nos dejamos de tonterías y de parrandas. Y luego veremos lo que sucede. O nos mantenemos fieles a los principios, sean los que sean. Esta es la cuestión. Pero concluye él, porque sabe que ese lenguaje no le interesa a nadie, el lenguaje de la ciencia va a casi nadie. Pero apliquémoslo a la política. ¿Mantenemos los principios aunque se hundan las naciones? ¿O cambiamos los principios para salvar a las naciones? El valor de los principios. A ver de qué principios estamos hablando. Pero claro, los principios son tantísimos, tanto en la órbita religiosa como en las de las ideologías, como en los de los partidos. Cualquiera que siga la televisión todos los días ve las tonterías que dicen los unos, los otros, los del medio, los de allá o los otros. Porque hay que seguir diciendo lo que sea. Es importante que digamos esto. Y esto es lo que también tenemos que decir ahora. Hay que mantener el principio o los principios en los que se apoya Putin, los principios en los que se apoya Kirill I, los principios que se pretende apoyar, en este caso, los radicales, digámoslo así, de nuestro mundo occidental. Hay que transigir, y esto puede parecer mucho, con que como lo importante es que hoy haya un cierto acuerdo de paz, y para que haya un cierto acuerdo de paz hace falta que ninguno pierda totalmente, o lo que es lo mismo que ninguno gane totalmente, que son las mismas versiones. Y eso puede satisfacer la lucha entre los principios y las realidades en las revoluciones científicas, como en las revoluciones intelectuales o como en la revolución. Bueno, yo espero haber motivado suficientemente como para que penséis un poquito más y, por supuesto, cualquier cosa que queráis preguntar, debatir, contrastar, pues con sumo gusto lo atendemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese producido el desembarco de Normandía en Europa? ¿Qué hubiese pasado? Sí. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que antes o después, con desembarco de Normandía o sin desembarco de Normandía, la guerra esa ya estaba prácticamente liquidada. La cuestión era, pues, como siempre, en todas las guerras, es cuánto más o menos puede durar, y cómo se llega a establecer una paz. El final de aquello pues no fue el desembarco de Normandía, fue mucho más que eso, la división de Europa, la aceptación de la reunión
de los 3 nuevos mandamases, etc. El desembarco en Normandía fue un acto solemne de, digamos, de preludio. Tampoco se puede decir que fuera un éxito en el sentido de una gran batalla, sobre todo si te paseas por el norte de las playas de Normandía, ves los recuerdos que hay, los museos, etcétera, la cantidad de muertos que hubo allí, de unos y de otros, etcétera. Pero en fin, yo creo que eso estaba ya resuelto desde el momento que entraron los Estados Unidos. Estaba resuelto. No hizo falta, para acabar antes con la guerra y iniciar el mundo al que me he referido de la Guerra Fría, sí fue determinante las bombas atómicas de agosto del 45 sobre Hiroshima y Nagasaki. Eso sin ninguna duda, eso sí fue acontecimiento, con el que se acaba ese periodo anterior y se inicia el que hoy todos los historiadores, práctica unanimidad, y todos los sociólogos, práctica unanimidad, pues se ha acordado, más o menos, que llamemos Guerra Fría. Todavía este otro, yo he adelantado lo de paradigma tecnoeconómico, porque es una expresión que creo que es bastante representativa de esta otra que hemos caracterizado desde el 89 o el 92 hasta prácticamente, de hecho, la invasión de Ucrania, ¿no? Esa parece que el mundo monopolar, el mundo globalizado, el mercado libre para las dictaduras o las autocracias, o como lo queramos llamar, como para las que llamamos democracias formales, mercado libre y expansión en el terreno occidental de los derechos y aspiración, búsqueda, dispuesto a perder la vida en el otro mundo por acceder a los valores que consideramos europeos u occidentales. Sí, habla usted de la actitud de Kirill, el patriarca de Moscú, Kirilo, pero me gustaría saber cuál es la actitud del patriarca de Kiev, porque hasta cierto punto el patriarca de Kiev históricamente era superior. No, te lo explico muy sencillo, vamos, como todo muy sencillo cuando se sabe. En Sí. la actualidad el patriarca de Kiev No existe patriarca en Kiev. La iglesia tradicional. bueno, hay alguien en Kiev. No. En los primeros tiempos estaba lo que llamaron las sedes apostólicas. Constantinopla vino después. Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma. Eso eran las 4 sedes apostólicas hasta los concilios del siglo IV, que son los primeros concilios. Nicea I, Constantinopla I, son los principales en los que se decreta que Jesús es Dios, el primero, y que el Espíritu Santo también es Dios, ya en el año 80, 380. En esos momentos esos son los patriarcas, los 4 de la misma categoría, y que los otros 3 conceden al patriarca de Roma el ser primus inter pares, nada que signifique poder en absoluto, nada. Bueno, cuando Constantino se desplaza de Roma, pasa el imperio a la que sería, genera la ciudad Constantinopla y se establece allí el imperio romano, sin más, que acabaría después de él en ser el imperio romano de Oriente, o lo que es lo mismo, el imperio romano dividido y ya perfectamente establecido, con Teodosio el Grande como Constantino el Grande, en cuyos periodos tuvieron lugar estos 2 concilios a los que me acabo de referir. Pues no había ningún papa, no había ningún pontífice máximo. Bueno, en consecuencia, cuando en el año 1054 el patriarca de lo que es Constantinopla, ya convertido luego en lo único imperio romano que quedaba, cuando godos, ostrogodos, suevos, vándalos, alanos, etcétera, destrozan el imperio romano de Occidente y ocupan todos estos, lo que serían después naciones, pues entonces lo que hacen es
considerar que Constantinopla es la nueva Roma. Desde la condición de nueva Roma para Constantinopla es cuando se establece un primado, que tampoco es primado, de la Iglesia posible allí en contraste con Roma. Y empiezan las tensiones poco después de lo que en historia de la Iglesia consideramos los grandes concilios ecuménicos, que son los que se hicieron todos en Oriente. Por eso la Iglesia ortodoxa presume de que todo el cristianismo es de ellos, que ellos son los más antiguos y que todo se ha hecho en ellos, desde ellos y por ellos. A todos estos concilios había un legado del Papa y algunos obispos de Occidente. Bien, en el año 1054 esto se rompe. Se rompe lo que llamamos el cisma de Oriente. Los antiguos estados del antiguo imperio de Oriente, todos quedan como ortodoxos, bajo el dominio, podemos decirlo así, religioso, de la sede de Constantinopla, que ha tomado las riendas de la Iglesia, que entonces era la que se llamaba católica, pero que ya hoy vamos a llamarla ortodoxa, de acuerdo con lo que hoy llamamos, ¿verdad? Y la otra, la Iglesia latina u occidental. En el año 1054 se rompen, se excomulgan mutuamente el patriarca de Constantinopla, el Papa, y el Papa al patriarca de Constantinopla, Miguel Cedulario, ¿no? Bueno, y ya tenemos la Iglesia cristiana dividida en dos. El patriarca de esa Iglesia, pero el patriarca como primus inter pares, es el de Constantinopla. Bien, pero siguen existiendo el de Jerusalén, aparte también otro católico, pero bueno, ese es el de Jerusalén ortodoxo, el de Antioquía y el de Alejandría. Bueno, pues muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre? No vamos a hablar de, porque si no podríamos estar aquí dando un curso. En el año 1453, vamos a esto, no tenemos más remedio que referirnos, Constantinopla cae en poder de los turcos, que es la fecha que utilizamos para decir cuando en la historia universal empieza la historia moderna. ¿Estamos ahí de acuerdo? En consecuencia, el patriarca de Constantinopla pues ha perdido todo el poder, entre comillas, porque eso es tierra de moros y religión musulmana. Hoy, el patriarca de Constantinopla, Estambul, esperamos llamarlo hoy, tiene 70.000 cristianos. Kirill I, el patriarca de Moscú, tiene 150 millones de cristianos. Bueno, esas son las fuerzas en términos sociohistórico-políticos. Cuando Papa Francisco quiere hacer un primer intento pensando en el 2054, cuando se cumpla el milenio, a ver si se dan un abrazo las dos iglesias, pues se reúne en Cuba con Kirill. Ya se ha visto antes y es con el que se entiende teológicamente, pero desde esta perspectiva las necesidades sociohistóricas son otras. Bueno, entonces, cuando cae en poder de los turcos Constantinopla, en ese mismo momento prácticamente es cuando están haciendo lo que después sería Rusia. Y ese nacimiento de Rusia es el Rus de Kiev. Precisamente la primera vez que se utiliza en la historia el término Rusia se hace desde Kiev. Y desde ahí, ya 100 años después, será Iván el Terrible, luego en el siglo XVIII serán los grandes acogedores de los científicos de Occidente, como Euler, no sé ayer quién me hablaba de Euler aquí, como Euler o como otros, acogen a los que son expulsados o se rebelan contra la Academia Francesa, etc. Y en consecuencia va a acabar a mediados del siglo XVIII constituyéndose el Patriarcado de Moscú. Entonces, en toda la Europa de oriental, o de la Iglesia ortodoxa, han estado coexistiendo dos patriarcas, el de Constantinopla, con poco poder, menos poder, y el de Moscú, una vez que se ha acabado la Unión Soviética, claro, porque tenía prohibido el cristianismo o toda religión,
con enorme poder. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Ahora, desde la agresión o la conquista, como cada uno lo quiera llamar, de Crimea, y el reconocimiento del Donbass como República Independiente de Crimea por Rusia. Pues lo que ha ocurrido es así de sencillo, que Ucrania, que estaba dependiendo del patriarcado de Moscú, lógica por la historia de los 3 últimos siglos, tomó la decisión de adscribirse al patriarcado de Constantinopla. Pero en ese mismo año, unos obispos ortodoxos deciden que tienen que crear la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Uno de los problemas, una de las situaciones, como cada uno lo quiere llamar, de la Iglesia Ortodoxa es que es autocéfala, son autocéfalos. Si te paseas por Sofía o por cualquier otro sitio, pues verás Iglesia Ortodoxa rumana, Iglesia Ortodoxa polaca, Iglesia Ortodoxa rusa, Iglesia Ortodoxa donde quiera. Y así es como está. Si te vas a Madrid, pues ves que hay 3 iglesias ortodoxas de 3 autocefalias religiosas ortodoxas. En este momento el problema de Ucrania es que yo no he querido tocar esta cuestión porque la tengo reservada para exclusivamente tratar ese tema, ¿no? El problema es que la guerra de Ucrania es una guerra religiosa. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Y es una guerra religiosa por todas las partes. No digo que sea solo religiosa, digo que también es religiosa. Kirill, como hemos comentado antes, pues bendice a los rusos, ¿verdad? Y anima a Putin. Y ha decidido, de una manera u otra, en los últimos textos que estamos leyendo, estudiando, como quieran llamarlo, hacer el Vaticano ortodoxo ruso para Kirill, el equivalente a un San Pedro, con toda una estructura político, social, administrativo, religiosa de la ortodoxia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en los momentos actuales con las creencias ortodoxas de esta triple situación político, social, religiosa de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania? Cuando tiene unas diócesis que quieren ser dependientes es una manera de hablar porque son autocéfalos, pero en fin, formalmente dependientes del patriarcado de Moscú, otras formalmente dependientes del patriarcado de Constantinopla y otras que quieren ser autónomas para llegar a lo que tú has empezado, para poder tener un patriarca de la Iglesia de Ucrania en ese sentido. Pues no sé si estamos ya cansados o queremos más. Yo, aunque me he extendido, creo que me he quedado corto por la magnitud de la pregunta, pero bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mañana el profesor José Ramón Calvo lo tendremos aquí y espero que disfrutemos de su amplia sabiduría. Muchísimas gracias.